estamos orando por todos los que escucharán también este mensaje de Dios. Gracias al Señor, hermanos, por todo lo que ustedes también hacen por nosotros. Creo que ustedes también oran por nosotros. Gracias, hermanita Herminia y toda la familia de usted, su esposo. Muchas gracias por sus bendiciones que nos ha participado. Le queremos agradecer. Bendiciones para usted y toda su bendita familia, y también para los hermanos que han estado orando por nosotros. Muchas gracias, hermanos, por estar orando por nosotros. Y queremos, hermanos amados, compartir hoy la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a estarlo leyendo, y el tema de hoy se titula Los desafíos revelan tu curso. Amén. Entonces vamos a estar meditando un poquito acerca de esta parte de la Escritura, y quisiera que leyéramos, hermanos, pero antes vamos a orar. Querido Dios, en esta noche te adoramos y te damos muchas gracias por la vida de todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos atienden, Señor, que escuchan tu palabra. Gracias por sanar a muchos de ellos. Gracias por solucionarles sus problemas. Gracias, Señor, por hacer que esta transmisión pueda llegar al corazón de muchas personas. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos que nos han bendecido. Gracias por sus ofrendas, por sus oraciones, por sus ayunos que hacen a favor de esta familia pastoral. Señor, gracias a la Iglesia Monte de los Olivos por su clamor, por su oración que también nos brindan. Gracias por la Iglesia Alfa y Omega, y gracias por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, lavados con la preciosa sangre de Jesús. Bendecimos a aquellos que nos están mirando en esta tarde, noche. Los bendecimos a los que van a escuchar la transmisión. Padre mío, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos y atiende el clamor que ellos hacen a través del chat, Señor. Atiende su oración, su clamor, Espíritu Santo. Sana al enfermo, Señor. Abre los ojos al ciego. Abre los oídos al sordo, Señor. Física y espiritualmente te pedimos que tú bendigas a todos aquellos que nos están viendo a través de estas pantallas. En el precioso nombre de Jesús, usa nuestra vida para la grandeza de tu nombre, y que tu amor sea sobre cada uno, salvando a cada familia, salvando a cada esposo, a cada hijo, a cada hija, y sanando también la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los desafíos revelan tu curso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues bien, queridos hermanos, vamos a meditar un poquito en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito sea. Bueno, así dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ahí la lectura bíblica, hermanos queridos,
Y hermanos, pues vamos a meditar en este hermoso mensaje. Fíjense, la Biblia narra a través de esta escritura, en San Juan 3 que leímos, acerca de un hombre llamado Nicodemo. La plática que tuvieron Nicodemo y Jesús fue una plática que se llevó a cabo por la noche, para que, ¿verdad?, esto fuera, hermanos amados, una plática en oculto, puesto que Nicodemo tenía temor de que los otros fariseos lo vieran hablando con Jesús y creyeran que Nicodemo ya se había hecho un discípulo de Jesús. La Biblia narra acerca de Nicodemo que era un principal entre los judíos. Pero este principal, llamado Nicodemo, pertenecía al clan o al grupo del Sanedrín. El Sanedrín era aquel grupo de personas preparadas, estudiadas en la ley y que llevaban a cabo la autoridad religiosa del pueblo israelita. En el tiempo de Jesús, estos hombres, este grupo llamado el Sanedrín, ejercían la autoridad religiosa ante el pueblo. A través de ellos se llevaba a cabo los sacrificios, las oraciones, aquellas ofrendas y holocaustos que los judíos daban a Dios por agradecimiento, pero también para remitir sus pecados. Entonces, Nicodemo, como principal, que la Biblia lo registra aquí, entre los judíos, había comprendido un poco acerca de que Jesús era una persona que no podía ser normal en cuestión humanamente hablando. Tenía que haber venido de Dios. Y por eso en su corazón había esa constante preocupación y pregunta: ¿será este el Mesías esperado? ¿Será este el ungido de Dios? Y por lo tanto, esas preguntas, esas interrogantes que Nicodemo tenía en su corazón, lo llevaron a buscar a Jesús de noche. Dice la Sagrada Escritura que vino a él de noche y le dijo: Maestro, ¿sí? Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Nicodemo confesó ante Jesús una gran verdad. Aunque él era un hombre que pertenecía a este grupo del Sanedrín, en su corazón Dios despertó en él ese entendimiento, ese conocimiento de que Jesús era un hombre enviado del cielo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces vemos aquí el versículo 3, donde Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la Biblia habla y repite la palabra de cierto te digo, eso significa que pon atención a lo que te digo, porque es una realidad. Pon atención a lo que explico, porque es verdadero. Pon atención, abre tus oídos, porque esta es la verdad. Y entonces Jesús le estaba anticipando a Nicodemo, y Nicodemo comprendía, entendía esta palabra: de cierto te digo. Entonces, él era necesario que estuviera apercibido a lo que Jesús le iba a confesar, o a la respuesta que Jesús le iba a dar respecto a la pregunta que Nicodemo le hizo. Entonces Jesús le dijo: mira, Nicodemo,
te voy a decir algo que es real, que es verdadero, que debes de poner en práctica y escudriñarte. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces a esta declaración que Jesús le estaba haciendo a los oídos de Nicodemo, fue que este hombre, ¿sí?, despierta un gran interés. Y es lo que nosotros vamos a meditar un poquito acerca de el nuevo nacimiento. Las personas, los seres humanos, estamos delante de un gran desafío. ¿Cuál es nuestro más grande desafío en el mundo, en la tierra, en esta vida? Bueno, pues el más grande, preeminente desafío que tiene el ser humano es decidirse a aceptar a Cristo o a rechazarlo. Nosotros, los seres humanos, las personas, siempre estamos constantemente desafiando los peligros de la vida. Nuestra vida siempre tiene desafíos desde que nacemos. El desafío de nacer es de que, ¿verdad?, vengamos bien, sanos, saludables, y que nos toque que un hombre o una mujer doctora nos reciba bien para no estropear ese cuerpecito tan, hermanos, inseguro, tan endeble. Y entonces es un desafío nacer. Y desde que nacemos, nuestra vida está llena de desafíos. Toda nuestra vida está llena de desafíos. Pero el más grande desafío que tiene el hombre en este mundo es aceptar las cosas que son de Dios o rechazarlas. No debemos de ser religiosos, porque la religión no salva. No debemos de ser extremistas, porque dentro de la religión también muchas veces nos vamos a los extremos. Tanto queremos ser santos como también otras personas, hermanos amados, no lo desean así. Entonces, tenemos que vivir en esta etapa de la que hemos creído, avanzando con pasos firmes, con ideas, con pensamientos, con decisiones que agraden a Dios en todo. Entonces, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Aquí hay varias implicaciones en esta conversación que Jesús tenía con Nicodemo. Una de esas, hermanos, connotaciones es nacer de nuevo. ¿Sí? Para poder ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Para poder vislumbrar el reino de Dios, el Señor nos pide un nuevo nacimiento. Hay personas que no han nacido de nuevo y por no nacer de nuevo hay un obstáculo en su vida para poder ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Fíjense que este nuevo nacimiento que Jesús pide a toda persona para poder vislumbrar el reino de Dios, este nuevo nacimiento es un requisito que todo ser humano debe de obedecer, debe de tener. De no ser así, no se puede ver, mucho menos entrar
al reino de los cielos. Entonces, Nicodemo era un hombre principal de la sinagoga, era un hombre principal del Sanedrín, principal entre los judíos. Quiere decir que él enseñaba la ley, él enseñaba a los judíos la ley de Dios, era un maestro también de las escrituras. Pero aquí no es que seamos intelectuales para poder entrar al reino de Dios. Delante de la presencia de Dios, hermanos amados, no es solamente ser estudiosos y preparados para poder ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre que conocía, que entendía, hermanos queridos, las profecías, la ley, la Torá, pero no era un hombre que había nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento, el cobrador de impuestos llamado Mateo, que después nace de nuevo, tuvo que nacer de nuevo para poder ser discípulo de Jesucristo. Y después Mateo escribe su evangelio. Y dentro del evangelio de San Mateo hay un versículo, ¿verdad?, que nos dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Mateo también se refiere a que toda persona deberá de cambiar, deberá de volverse como un niño para poder entrar al reino de Dios. No que seamos niños en el pensar, no que seamos niños en nuestra manera de actuar. Más bien, Mateo escribe su evangelio en el capítulo 18, verso 3, si usted quiere buscarlo, y dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. O sea, que Mateo también especifica un gran requisito, un desafío para el hombre que quiere entrar al cielo: volverse en su manera de pensar como un niño, en la malicia, porque un niño no tiene malicia en su corazón, no tiene maldad en su corazón. Un niño abraza sinceramente, un niño abraza sin egoísmo, sin hipocresía, sin falsedad. Un niño abraza sinceramente, con verdad, brinda amor. Por lo tanto, este libro de Mateo dice: si no os volvéis como niños, no podrás entrar. Y Juan, el evangelista Juan, también escribe aquí y dice que Jesús explica que debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Fíjense que este nuevo nacimiento, la Biblia nos dice, ¿verdad? Aquí en Juan 3:3 que estamos leyendo, la Biblia nos dice nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo, hermanos amados? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo deberá hacerse por medio de Cristo. Nacer de nuevo es cuando nosotros entregamos nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida al Señor, entonces se produce este nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Este nuevo nacimiento es por medio de aceptar
a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, tú eres maestro de la ley ¿y no sabes estas cosas? Hermanos, Nicodemo era un hombre preparado, estudiado y conocedor de las Escrituras. Alguien puede saberse toda la Biblia de memoria, pero quizá no haya nacido de nuevo. Porque el saber las Escrituras no significa que alguien haya nacido de nuevo. Y entonces es un desafío el nacer de nuevo. Es un gran desafío cuando la persona anhela, se decide nacer de nuevo. Nicodemo tenía ese gran desafío. Ya había o ya estaba desafiando al Sanedrín. ¿Cómo lo estaba desafiando? Cuando él se decidió venir en busca de Jesús. Lo hizo por la noche, por temor a las críticas, por temor a que fuera expulsado quizá del Sanedrín. Y entonces él decide, toma el riesgo, desafía al Sanedrín y va en busca de lo que él había determinado investigar, si Jesús era el Hijo de Dios o no lo era, si Jesús era el prometido que los profetas habían anunciado, si Jesús era el ungido de Dios por el cual el mundo sería salvado. Y entonces ese desafío que Nicodemo tenía ante su vista, porque estaba viendo a Jesús, él decidió correr el riesgo e ir en busca de Jesús por la noche y lo logra. Vence su primer obstáculo. Y entonces le dice el Señor: tú no eres nacido de nuevo, en otras palabras. Tú no has nacido de nuevo puesto que no conoces mis palabras. Fíjense, aunque Nicodemo conocía la ley, no había nacido de nuevo. Por lo tanto, si nosotros vemos, la Biblia dice en primer libro de Juan, capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, por eso les reitero que nacemos de nuevo por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio para que nazcamos de nuevo. Y entonces viene la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo tomó tan literal las palabras de Jesús. Señor, le dice, ¿cómo es posible que me digas que yo, siendo viejo, entre de nuevo al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Eso es imposible. Sin embargo, las palabras de Jesús tienen un
una especie, una forma espiritual. No son literales. Las enseñanzas de Jesús no son literales. Él enseñaba a través de parábolas, a través de las aves, de las flores, del campo, de los peces, de las ovejas. Hermanos amados, pero Nicodemo no comprendía porque no había nacido de nuevo. Entonces, la Biblia enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. El hombre natural no percibe lo espiritual. El hombre carnal, dice en otras versiones, y en otras dice el hombre animal, no percibe lo espiritual porque le son locura. Hermanos queridos, nacer de nuevo significa lo que vimos, ¿verdad? El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesús es nacido, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, usted dice, yo ya creí en Cristo. Nicodemo se estaba acercando a Jesús con el fin, con el propósito de creer en el Mesías, de creer en el ungido, de creer que las profecías que él conocía se estaban cumpliendo en Cristo Jesús. Y entonces, cuando el Señor le habla y le dice, es que Nicodemo, para que tú entiendas lo espiritual es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces en el versículo 5 vemos aquí la necesidad que hay. Y le dice el Señor, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces aquí hay las siguientes dos connotaciones. Ya vimos, la primera, es necesario nacer de nuevo. Y el medio para que alguien tenga este proceso, este nuevo nacimiento, es creer en Cristo Jesús como el Mesías Redentor. Ese es el primer, requisito para nacer de nuevo. El desafío en nuestra vida es, ¿creo en Jesús o no creo? Porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué es lo que? Sino que la ira de Dios estará sobre él. El que se rehúsa en creer en Jesucristo como Señor y Salvador no tiene la vida eterna, no podrá entrar. Por eso es necesario nacer de nuevo, dejar cualquier creencia fuera de Cristo Jesús. Cualquier idolatría, cualquier pensamiento fuera de Cristo Jesús no nos va a salvar. Es necesario creer en el Señor. Ahora el Señor pone el otro desafío. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. La necesidad apremiante, hermanos amados, de nacer del agua y del Espíritu Santo de Dios. Fíjense, la necesidad, el agua
es símbolo de la limpieza espiritual. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, cuando le amamos con todo el corazón, nuestros pecados pasan a ser perdonados, pasan a ser olvidados. Por eso es importante nacer del agua, porque el agua limpia. El agua limpia nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos amados, aceptamos a Jesús, creemos en Jesús como el Mesías Redentor, ya dimos el primer paso, como lo estaba dando Nicodemo. Nicodemo ya había desafiado el primer obstáculo y fue en busca de Jesús. Muchas personas saben que existe Jesucristo, saben que murió en la cruz del Calvario, pero como delante de ellos hay desafíos que tienen que vencer para poder entrar al reino de Dios. Y uno de los desafíos que las personas tienen es abandonar el pecado, abandonar el mundo, abandonar, hermanos, todo tipo de atracción que están acostumbrados a hacer. Las personas quieren quizá buscar a Dios, pero sus desafíos no les permiten, porque son obstáculos que tienen que abandonar, dejarlos, vencerlos. Y muchas veces es la misma familia. La misma familia puede ser un desafío para usted de aceptar o no a Cristo Jesús. Quizá otro desafío puede ser las riquezas. Recuerden a aquel joven que se acercó a Jesús. También era un hombre conocedor de la ley de Dios, pero la Biblia lo describe que era rico. Y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió y le dijo: vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y este joven, al verse desafiado por Jesús, pensó: no puede ser posible que me tengo que hacer pobre para seguir al maestro. Porque también lo pensó en su humanidad, porque también lo pensó en su carnalidad, porque no era espiritual, porque era un hombre natural y no entendía lo espiritual. Pero el Señor lo que le estaba diciendo es: hazte pobre para que yo te pueda enriquecer. Porque Jesús, dice la Biblia, Él se hizo pobre para enriquecer con su pobreza a muchos. Con Jesús no perdemos. Cuando nosotros le damos al Señor, hermanos amados, nuestra vida nos estamos enriqueciendo. Cuando nosotros le damos agua a uno de los siervos del Señor, nos estamos bendiciendo, nos estamos enriqueciendo. Este joven no quiso perder lo que tenía, pero perdió su vida. Y entonces la Biblia dice: el que, ¿verdad?, no pierda su vida por causa de mí, el que no la pierda no hallará la vida, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste hallará la vida.
Y no está hablando en un sentido literal. Está hablando en una convicción externa. En una convicción, hermanos amados, de nuestra espiritualidad, de nuestra vida interna, de nuestra vida verdadera. Es por eso importantísimo que nosotros, hermanos amados, tomemos decisiones y cualquier desafío que se nos presente, debemos de vencerlo. Porque los desafíos, dice nuestro tema, ¿verdad?, revelan, hermanos amados, el curso que vamos a tomar. Sí. El desafío que esté frente a ti va a revelar el curso que usted va a tomar a vida eterna o a vida que perezca. Y entonces este Nicodemo estaba desafiando su convicción humana, su mentalidad humanista. Y por eso le decía, no, ¿cómo es posible? Y cuando Jesús le dijo, es necesario que lo hagas del agua y del espíritu. Entonces la otra connotación es que hay que nacer del espíritu, hermanos. Porque usted se puede bautizar, pero hay muchas personas que no han hecho ese paso. Por pena, por vergüenza, porque dicen no tengo tiempo, porque dicen, no sé, ponen obstáculos. Pero la persona que está interesada en entrar al reino de los cielos y ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lo pide. Lo pide, amado hermano. Necesitamos bautizarnos como un testimonio de que estamos creyendo en Jesucristo. Porque el agua nos va a limpiar, purifica nuestra vida. Es un nuevo nacimiento. Y necesitamos del nacimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder. Es poder, hermanos amados. Si dejamos que Jesús tome posesión de nuestra vida, Él limpia nuestros pecados, nos perdona, nos limpia. Y nuestros pecados son olvidados y todo empieza nuevamente. Pero necesitamos el poder, porque el poder nos permite vencer el pecado. Nos permite ser más que vencedores. Por eso la Biblia registra que nosotros, hermanos amados, somos vencedores porque hemos nacido de nuevo. La Biblia dice, fíjense, en primer libro de Juan capítulo 3, verso 9, la Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, de agua, de espíritu, del poder de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, hermanos amados, para poder vencer necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Necesitamos el poder de Dios que nos limpie por dentro para poder, esa limpieza que se fue manifestada ya por dentro, poderla manifestar ahora externamente por el poder de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no va a practicar, porque la simiente, o sea, el gen de Dios, el poder de Dios, los genes de Dios, la simiente, somos ahora de Dios, permanece en él. Así como nuestros padres nos dan genes, ¿sí? En nuestra sangre viene, hermanos amados, ¿verdad? De nuestros padres, células, genes, hermanos, quizá usted que es doctor lo va a entender. Pero tomamos de nuestros padres, hermanos amados, ¿sí?, los genes.
Pues si hemos nacido de Dios, tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo para vencer el pecado. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Primera de Juan capítulo 2 verso 29 nos dice: si sabéis que Él es justo, o sea, Dios es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo sabemos cuando hemos nacido de nuevo? Cuando tenemos el poder para hacer justicia, o sea, para permanecer siendo justos en la vida, hermanos queridos. ¿Se acuerdan de ustedes aquel hombre llamado Zaqueo, el publicano también? El que la Biblia declara que se subió a un sicómoro para ver a Jesús. Y Jesús le responde y le dice: Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Este hombre que estaba arriba de aquel árbol bajó y preparó una gran banquete, una gran cena. Y Jesús llegó y participó y comió con ellos y convivió. Y los líderes religiosos santos de aquellos tiempos lo criticaron porque decían: ¿cómo es posible que él beba y coma con pecadores? Y Jesús les decía: yo he venido a salvar lo que estaba perdido. Yo he venido a salvar. Los enfermos, ¿sí?, tienen necesidad de médico, los sanos no. Hermanos amados, y este hombre Zaqueo, la Biblia registra que cuando nació de nuevo por haber creído en Cristo, o sea, el desafío que tenía Zaqueo era: ¿acepto o no a este hombre? ¿Sí? Que me vean todos, que lo sepan. Cuando este hombre llamado Zaqueo hizo manifiesto aquella declaración, Señor, le dice: yo he cobrado más, pero mira, si a alguno le he cobrado más, se lo devuelvo. Se lo voy a devolver duplicado, cuadruplicado. Y empezó a devolver porque había nacido de nuevo. O sea, hizo justicia porque supo que la simiente de Dios, dice: si sabéis que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos que usted es nacido de nuevo? ¿Cómo lo sabe usted mismo? Usted mismo vea su comportamiento. Usted mismo vea su forma de pensar, su forma de actuar, sus palabras, sus acciones. Cuando somos nacidos de nuevo, ya no podemos, hermanos amados, practicar la injusticia. Ya no podemos, ya no se puede. Ya no se puede estar enemistados con las personas. Ya no se puede tener ese odio, ese rencor hacia alguien. Ya no se puede. Ya no, hermano, la persona que ha nacido de nuevo sabe cómo es Dios y por lo tanto los genes de Dios son bondad, amor, felicidad, paz. Hermano querido, ya no podemos permanecer en discordia. Vamos y pedimos perdón, vamos y nos humillamos, vamos y nos reconciliamos con las personas. Pagamos nuestras deudas. Como hizo este hombre Zaqueo. La persona que es nacida de nuevo, hermano amado, no tiene deudas. Me dejo de comprar cosas, pero yo pago mi deuda. ¿Por qué? Porque soy nacida de nuevo. Porque el Espíritu Santo está en mí. Porque hay limpieza en mi interior. Así lo hizo Zaqueo. Devolvió lo que él había, hermano, extorsionado a su pueblo. Lo robado lo devolvió cuadruplicado. Su conversión fue verdadera, total.
El que es nacido de nuevo practica la justicia. Practica la justicia. No roba. No roba, hermano. Paga sus deudas. El que es nacido de nuevo tiene un compromiso con Dios, no con el hombre. El que es nacido de nuevo, hermano mío, tiene una responsabilidad con Dios, con su Señor, no con el hombre. Gloria al nombre de Jesucristo. El que es nacido de nuevo, la Biblia dice, vence al mundo. El que es nacido de nuevo vence al mundo. Aquí mismo en primera de Juan 5:4, la Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? La fe. La fe es la victoria que vence al mundo. Cuando hemos nacido de nuevos, cuando usted ha nacido de nuevo, usted cambia. Somos distintos, somos diferentes. Hermanos amados, amamos a las personas. ¿Y sabe por qué? Aquí la Biblia dice que el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de agua y de espíritu, lo que ya hablamos y explicamos, para poder entrar al reino de Dios. El espíritu, el neuma de Dios, el que te da el poder, dinamita. Hermano, lo que es nacido de la carne, carne es. Aún las personas que no han nacido siguen siendo, hermano mío, siguen pensando en su carnalidad, pero el que ha nacido del Espíritu, Espíritu. No te maravilles, le dice Jesús a Nicodemo, que os dije que es necesario nacer de nuevo. Queridos y amados hermanos, la necesidad, este es el desafío de tu vida. El más grande desafío de nuestra vida es permanecer en este nuevo nacimiento, porque de acuerdo a este desafío que tengamos siempre delante de nosotros, cada día, hermanos amados, que vencemos un desafío, determina nuestro curso. Determina hacia dónde nos estamos dirigiendo. No os engañéis, como dijo aquí Jesús, no os maravilléis que te dije, es necesario nacer de nuevo. Si no lo haces, no puedes entrar al reino de Dios, no lo podrás lograr. Hermanos queridos, no os engañéis, no os maravilléis. ¿Sí? Un profesor nuestro que amamos decía, no os hagáis. Hermanos amados, no debemos engañarnos pensando de que porque solamente creo en Jesús. Nicodemo necesitaba haber nacido de agua y de espíritu. Él necesitó ir a las aguas del bautismo. Él necesitó una limpieza interna. Él necesitó un poder que lo capacitara para entender y comprender la Escritura. Así que mi amado hermano y querido amigo que usted me escucha, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos, hermanos amados, nacer de nuevo. No basta con creer en Jesús y no vivir para Él. No basta con creer en Jesús y no tener una limpieza espiritual. La hipocresía fuera, las tinieblas fuera, la mentira fuera, la falsedad fuera. Hay que ser limpios por dentro para poder estar limpios por fuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos queridos y amados, necesitamos ser hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. No podemos permanecer en este nacimiento si no somos guiados por el Espíritu Santo.
Así que en esta noche, queridos hermanos y amigos, tenemos que tener en cuenta que cada día hay un desafío que vencer, una tentación que vencer, un obstáculo que quitar. Hay un desafío porque de acuerdo al desafío que se nos presente, marca, revela hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Los desafíos revelan tu curso. ¿Qué reveló en el corazón de Nicodemo esta parte? Reveló que él se entregó a Jesús, porque después la Biblia habla y dice que Nicodemo, cuando Jesús fallece, muere, él llevó especias aromáticas. Era un hombre rico, ¿sí? Mirra, para embalsamar, para ungir, mejor dicho, el cuerpo del maestro. Nicodemo se entregó a Jesús, reveló el curso de su vida, venció los desafíos, venció sus creencias, venció su religiosidad que él tenía y pudo entregar su vida al maestro. ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son tus desafíos que se presentan delante de ti cada día? Puede ser un novio, puede ser un hombre, una mujer que no viva de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios. Tienes que vencer ese desafío, porque si no lo vences, revela el curso de tu vida que tendrás en el futuro. Tenemos que vencer nuestros desafíos, porque si no, revelan el curso por el cual tomará tu vida. Y la Biblia dice, por último, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es importante tener estas connotaciones. Nacer de nuevo, ¿sí?, de agua y de espíritu, para poder alcanzar la vida, hermanos. Esas son lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo aquí. Y gracias a Dios, Nicodemo reaccionó y entendió la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Y si alguien quisiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador hoy, vamos a orar por usted. Y si alguien está enfermo, también vamos a orar por usted. Y si usted, hermano, no puede quitar ese obstáculo, ese desafío que le perturba en su corazón, pues vamos a estar orando también por usted. Y si usted no se ha bautizado, bautícese. Y si usted no se congrega en una iglesia, empiece a congregarse en un lugar para crecer espiritualmente, para madurar, para servir al Señor y dar fruto, porque árbol que no dé buen fruto será cortado, dice la palabra del Señor. Así que necesitamos dar fruto para la honra y la gloria de Jesús. El Señor los bendiga mucho. Quiero mandar un saludo rápidamente a una hermana de Poza Rica, Dora. Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia que nos escuchas allá en Poza Rica, Veracruz. Dios te bendiga siempre. No conozco a tus nietos, pero que Dios los bendiga mucho a ellos. Y me da mucho gusto que me hayas escrito. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, en Tabasco, en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, donde quiera que usted nos escuche, en Colombia, allá en Texas, en Houston. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. En verdad, les amamos en el Señor y vamos a orar por usted hoy. Gracias por escuchar este mensaje. Querido Padre que estás en el cielo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres el que hace maravillas, prodigios y milagros. Ayúdanos, oh Señor, a adorar y bendecir tu preciosísimo nombre. No nos dejes divagar, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu,
porque tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros, Padre mío. Y aquí nosotros, Señor, te adoramos y te bendecimos. Bendice, oh Señor, a mis hermanos que están escuchando tu palabra, a aquellas familias, Señor, que han, Padre mío, puesto en práctica tus mandatos. Bendice. Si alguien está, Señor, decidido a aceptar a Jesucristo, Señor, en esta noche, Padre, escribe su nombre en el libro de la vida. Te pedimos por él, Señor, que perdones a esta persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ayúdales, Padre mío, sana al enfermo, libera al cautivo, Señor, y guárdanos, Padre mío, para que podamos ser fieles a ti cada instante, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. La gloria y la alabanza es para ti cada día de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Dejo el lugar a nuestro hermano Pastor Yair. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en esta sintonía. Queremos, hermanos, informarles que tuvimos bastantes errores en el transcurso de la transmisión. Gracias por los que se quedaron hasta el final. Esta predicación va a ser quitada posteriormente y la tuvimos grabada completamente. La vamos, primeramente Dios, a subir el día de hoy, ¿ok? Así que si usted nos quiere seguir apoyando, hermanos, va a ser una bendición tremenda en que usted esté aquí con nosotros. Y bueno, y apoyen el video que se va a estar subiendo. Bien, queremos saludar a nuestros hermanos que se quedaron hasta este momento. Déjeme ver, hermana Hermina Galvez, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros desde el principio. Sé que fue un poquito difícil, estar refrescando la pantalla o el dispositivo en donde usted está viendo el directo. Gracias, hermana. Hermana Claudia Velasco, gracias. Hermana Calmorgar, Dios le bendiga. Gracias, hermana, por estar con nosotros. Edelmira García Mosquera, muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. Y, a ver, hermana Vero, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a todos nuestros hermanos que nos escribieron y estuvieron al pendiente en esta transmisión. Nuestra hermana Dalia, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí también con nosotros. Bueno, a todos ustedes, bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Esperen más noche o el día de mañana. Pueden ver completamente el video que estuvimos grabando. Por razones que tuvimos un mal internet. Desgraciadamente dependemos de eso. Y bueno, ya, gracias a Dios, hemos concluido. De repente hemos visto que el enemigo ha querido que paremos estas transmisiones, pero no las vamos a parar. No las vamos a parar. Dios se va a seguir manifestando en nuestras vidas. Hermano José, Dios le bendiga. Gracias por escribirnos, hermana Ana Valencia. Bendiciones, dice. Familia pastoral, hermano Pastor Yair y su familia. Muchas gracias. Manuelito, muchas gracias por escribirnos. Dios te bendiga. Y bueno, nos despedimos. Dios les bendiga, hermano. Que la paz de Dios esté con ustedes. Que la bendición de Dios les guíe en todo momento. Dios les bendiga, hermanos. Nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la mañana. Bendiciones.